A lo largo de la historia de la humanidad, las personas fueron adquiriendo de manera gradual ciertos derechos y responsabilidades, particularmente cuando formaban parte de un grupo determinado como una familia, una comunidad indígena, una religión, una clase social, una comunidad o estado. Estos derechos y responsabilidades eran considerados reglas de oro inquebrantables. Y es así como empieza la historia desde hace mucho tiempo, cuando se inician a constituir los derechos humanos. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, quien es conocido por conquistar Babilonia y por ser el precursor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su religión y estableció la igualdad racial. Esto fue documentado en una lápida de barro donde se plasmaron sus palabras y es lo que hoy se conoce como el Cilindro de Ciro. A pesar de que luego de esto por mucho tiempo se siguieron vulnerando estos derechos por algunas personas que tenían el poder, fue hasta el año 1215 donde sucedió otro momento clave en la historia, la Carta Magna, en donde el rey Juan de Inglaterra fue presionado por sus súbditos a firmar la carta, la que es hoy considerada como la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional y como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. La Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos sucedió en el año 1628, la Petición del Derecho. Producida por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles, establece garantías concretas para los súbditos que no pueden ser vulneradas por nadie, ni siquiera por el rey. La petición contiene restricciones sobre impuestos no establecidos por el Parlamento, acantonaciones forzadas de soldados en casas particulares, encarcelamientos sin causas y restricciones en el uso de la ley marcial. En el año 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Este hace énfasis en dos temas principales, los derechos individuales y el derecho de la revolución. También se recoge en el concepto de derechos naturales, en el que todos los seres humanos tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y la libertad. Es así como siguen sucediendo varios hitos importantes a través del tiempo. En 1787 se establece la Constitución de Estados Unidos de América, que es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental, y la Carta de Derechos que protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. Luego, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano declara que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. En 1864 se realiza la primera Convención de Ginebra, donde se estipulan principalmente la obligación de proveer atención médica sin discriminación a personal militar herido o enfermo. Ya en el año 1915 aparece el Convenio contra la práctica de la esclavitud y a partir de la primera década del siglo XX comienza a desarrollarse legislativamente el ámbito del derecho laboral. Esto por medio del líder Mahatma Gandhi, quien comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa. Esto lo hizo a través de sus protestas pacíficas. Y es así como llegamos a otro hecho histórico importante. En 1945, donde las Naciones Unidas, luego de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se realiza una gran conferencia sobre organización internacional, donde la meta es crear un organismo internacional para promover la paz y evitar futuras guerras. Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo al acta constitutiva que pusieron: nosotros, la gente de Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad.
Asimismo, en el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada en la Asamblea de la ONU en París, que recoge a sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Cada persona tiene todos los derechos sin importar su raza, color, sexo, idioma, religión, entre otros. Es así como también aparecen en medio de la historia varios hitos importantes sobre los derechos humanos en relación hacia los niños, las mujeres, los trabajadores, etc. Como en el año 1959, donde las Naciones Unidas firman la Declaración de los Derechos del Niño. También el 8 de marzo de 1975, se declaró el Día Internacional de la Mujer bajo la consigna de igualdad, desarrollo y paz. Asistieron 100 mujeres convocadas por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, asimismo como los derechos de los trabajadores en el año 1919 con el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. El derecho del trabajo adquiere respaldo internacional plasmado en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, como organismo especializado en las Naciones Unidas, que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Y es así como para el día de hoy aún queda un largo camino por recorrer. A pesar de que todos los países se han adscrito a la Declaración Universal, esta no cuenta con el peso de la ley y millones de personas se van negadas de sus derechos básicos. La esclavitud sigue estando presente, aún millones de personas siguen siendo perseguidas y discriminadas por motivos de etnia o su religión. Y 10 millones de personas no tienen nacionalidad. Miles de niños pasan hambre cada día y están en estado de desnutrición, lo que les priva a su vez de gran parte de los derechos humanos más básicos, como el de la educación, la vivienda, una vida digna, la libertad, alimentación, y así con cada uno de los derechos que deberían ser fundamentales e inherentes para cada ser humano en el mundo.